Vamos a continuar, 7 de la mañana con 59 minutos. Ya nos acompaña en los estudios de FB Radio la doctora Ivonne Núñez, ministra del Trabajo, y íbamos a empezar por preguntarle otras cosas. Sin embargo, tengo que preguntarle la última encuesta de Sedatos. ¿Le preocupa? ¿No le preocupa? Bienvenida, buenos días. Sobre la pregunta del contrato fijo, del tema del tema laboral por horas, que está en la discusión. Ministra, gracias por atender la entrevista. Buenos días, muchísimas gracias por permitirme a través de este medio de comunicación tener este diálogo el día de hoy en mi condición de ministra de Trabajo. Empiezo respondiendo la pregunta. No me preocupa en absoluto, porque creo que estas encuestas se encuadran dentro de la teoría de la espiral. Unir negatividades para sentirme bien con los que van en esa tendencia. Dirán después, no, es que no estaba considerado el voto indeciso, y finalmente el voto indeciso fue el que inclinó la tendencia propuesta en este caso por el gobierno nacional a través de la consulta. La historia de las consultas en el Ecuador son de distintos colores. Han habido encuestas que siempre han dicho fulana de tal gana la alcaldía de la ciudad más importante del Ecuador, y el día de los resultados, la verdad de los hechos fue otra, y esto sucedió recientemente. Sin embargo, aquello no es que a mí como ministra de Trabajo, que es parte de una de las preguntas de la consulta, que es la pregunta que está identificada ahora en esta consulta no por números, sino por letras. La pregunta del contrato por hora y el contrato a plazo fijo es la letra E. Nosotros seguimos trabajando. En este momento en el Ecuador ya tenemos registrados a través del Ministerio del Trabajo 66,000 nuevos contratos de trabajo para jóvenes comprendidos entre los 18 y 29 años de edad. Hace 2 días presentamos al país los nuevos jóvenes contratados en el cantón Jaramijó, en la provincia de Manabí, la capital atunera del Ecuador. Y lo más importante de los jóvenes que han sido contratados, que a mí me llamó mucho la atención, el aporte humano de esta empresa, es que han sido contratados jóvenes que son analfabetos y que se vinculan al mundo laboral. Y me indignó saber que hace muchos años, yo lo recordaba, hace más de 8 o 9 años, aquí se inauguró en el Ecuador con bombos y platillos diciendo que el Estado ecuatoriano presentaba como Estado cero analfabetismo, y sin embargo pudimos constatar lo contrario. ¿Sabe qué dijeron los jóvenes después que conversamos con ellos? Porque tienen identificados los colores del manejo de las máquinas. Y yo les dije, voy a regresar, porque hablamos con la empresa y van a empezar a capacitarlos, y para que pasen a este otro mundo que es el mundo del conocimiento, y sean jóvenes de otro entendimiento. Cuando regrese le dije, ¿qué palabra me van a escribir primero? Yo pensé que me iban a decir mamá, papá, amor. No, trabajo. Ese es el Ecuador que tenemos, ese es el Ecuador que este Ministerio del Trabajo visita día a día. Hoy vamos a visitar más empresas, y a mí no me molesta levantar el teléfono y llamar a todos y decirle a los empresarios, es necesario este proceso de reactivación económica, porque el sector productivo que está contratando a jóvenes es el sector empresarial. El sector público, que es el sector del Estado, en este momento no se encuentra con contrataciones, porque aquellos son a través de los concursos de mérito y oposición. Pero tarde o temprano el sector público tendrá que hacerlo. Y para nosotros el contrato por hora tiene varios objetivos. Uno de esos es incentivar, darle la posibilidad de tener un trabajo formal a los informales, que es un sector al que se le ha dado la espalda permanentemente en el Ecuador. Existen subempleados, según los datos estadísticos del INEC, 1.700.000 personas. El contrato por horas va para el sector de los informales, va para el sector de las mujeres, y va también para este sector que ha sido también un sector rezagado y olvidado, que es el sector de las personas que le falta pocas aportaciones para finalmente gozar del derecho a la jubilación que se tiene aquí en el Ecuador por ley. De tal manera que también este Ministerio de Trabajo considera importante que a partir del día 1 de mayo, que entre en vigencia el Tratado de Libre Comercio con China, por tratarse de trabajos temporales, va a existir una reactivación económica en el sector agroexportador, agroindustrial, a través de la contratación del trabajo por horas. Ese es mi trabajo y así lo hago día a día. Y ahora le voy la pregunta, ¿por qué debemos votar sí en esa pregunta?
Debemos votar sí por varias razones, porque los datos estadísticos arrojan en esta reversión que hubo de eliminar el contrato a plazo fijo para entrar al contrato a plazo indefinido, es que existió un descenso. ¿Por qué? Porque el contrato a plazo indefinido, desde nuestra óptica, fue manejado de manera errada, pensando que este contrato a plazo indefinido iba a generar una estabilidad per se y entregaba un candado de no despido o de no ruptura de la relación laboral. Sin embargo, olvidaron los teóricos de esa reversión de que el mismo Código de Trabajo permite la ruptura en cualquier momento de la contratación. Así está en el artículo 172 y en el artículo 173 del Código de Trabajo, y de igual manera se encuentran las indemnizaciones contenidas cuando hay despido intempestivo en el artículo 185 y 188. De tal manera que después del análisis que hicimos del descenso de las contrataciones formales ante el Ministerio del Trabajo, sí creemos oportuno retornar al contrato a plazo fijo. El contrato por hora fue conceptualizado también de manera errada en la Asamblea Constituyente del año 2007, porque lo encajonaron como parte de la precarización laboral. Según los estudios, existe precarización laboral porque hay modalidades de trabajo que son, por su naturaleza, son precarias. Por ejemplo, ¿qué trabajo por su naturaleza es precaria? El de un jardinero. Va y cumple un trabajo que puede ser 2 veces a la semana. Su naturaleza es precaria, es incipiente. La persona que, por ejemplo, hace la limpieza de una piscina, la naturaleza de ese trabajo es precaria. Sin embargo, para nosotros no va a existir precarización laboral en el momento en que el trabajo por horas está registrado ante el Ministerio de Trabajo, tiene afiliación al Seguro Social, tiene el goce y el derecho al pago de las vacaciones y de estos derechos que esta ministra dice, derechos tan ecuatorianos como son el pago del 13º en diciembre y en el caso de la Sierra, pues el pago del 14º, yo le digo 14º, pero es el 14º, que se lo paga cuando es la época del inicio de las clases. Ahí hay una diferencia en la costa que se lo acaba de pagar ahora recientemente en el mes de febrero. Entonces, si usted tiene todos los derechos, tiene afiliación al Seguro Social, cuenta con las formalidades que la ley exige en el artículo 42, que son las obligaciones del empleador, y le entrega un trabajo por hora, que tiene seguridad social, que va a gozar de las prestaciones que el Seguro Social entrega, porque son un sinnúmero de prestaciones. Entrega prestaciones sociales y también entrega prestaciones económicas. Pregunto yo, ¿existe precarización laboral? La respuesta es que no. Acabamos de tener una reunión con los representantes del Ministerio de Trabajo de España, porque a ellos les quedaba la duda de cómo nosotros hemos conceptualizado el tema del trabajo por hora, en consideración que en España acaban también de hacer un análisis muy extensivo de cuándo no existe precarización laboral, y justamente coinciden con nosotros, solo que ellos le agregan un anexo muy importante, porque en Europa se está dando este fenómeno, que es el fenómeno de los problemas de salud mental. Entonces incorporan el tema del estudio de salud mental en el tema de los trabajos de temporadas. Nosotros en el Ecuador no tenemos aún datos estadísticos de influencia sobre salud mental. Sin embargo, yo sí creo que es importante en el análisis que el Ministerio del Trabajo ha venido realizando el impacto del tema de la inseguridad. El tema de la inseguridad es un impacto emocional porque todos cuidamos nuestras vidas por naturaleza propia. Por eso pienso que la consulta, que tiene pilares fundamentales de preguntas, entre esas la pregunta de la seguridad, la pregunta de la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles del Ecuador. Dentro de pocos días termina el segundo estado de excepción y no hay cómo alargarlo, porque los estados de excepción tienen temporalidades, así señalan las sentencias de la Corte Constitucional del Ecuador, y hay que cumplirla. Pero en el momento en que la pregunta es aprobada, entonces será allí válida la presencia a través del pronunciamiento de los ciudadanos en esta consulta popular, que las Fuerzas Armadas esté cuando sea necesaria, tantas y cuantas veces sea necesaria en las calles del país. El tema de una última encuesta que realizó Click Report habla que dentro de las preocupaciones de los ecuatorianos está el desempleo y la crisis económica en un 27%. Y en Quito particularmente está en un 32%.
33%. Y en lo personal estamos en un 34%. ¿Por qué la refiero? Porque es la última encuesta que se realizó hasta el 1 de abril. ¿Esto va a cambiar? Cuando si gana el sí. Está cambiando paulatinamente el tema de la inseguridad. Claro que está cambiando y se reflejan con los datos diarios de los homicidios y también con... No, es del desempleo y de la crisis. Sí, pero yo me quiero referir primero a esta parte. A la parte de la inseguridad está cambiando. Este cambio en el tema de la inseguridad ha generado en el mundo de la empleabilidad la reapertura de nuevos negocios y también la reapertura de negocios que estaban cerrados. Nosotros estuvimos en Manabí estos últimos días y, por ejemplo, en la carretera donde siempre uno de alguna u otra forma para el vehículo a fin de servirse algunos alimentos, esos negocios hace 3 meses atrás estaban cerrados. He bajado y les he preguntado qué les ha generado el retomar nuevamente la reapertura de sus negocios en unos casos, en otros negocios nuevos, y refleja la respuesta, y en el conversatorio con ellos, es que justamente es la estabilidad que comienza a sentirse y que la da el tema de la seguridad, la presencia de los militares en una combinación con la policía. Esto en la provincia de Manabí. En la provincia de Guayas también, porque ahí habían puntos focales de ciudades que usted pasaba a las 4 o 5 de la tarde y el 80% de los negocios estaban cerrados. Me refiero, por ejemplo, al cantón Durán. El cantón Durán de a poco ha ido retomando el tema de los negocios, aperturando los negocios nuevos y también reaperturas de negocios que estaban cerrados. Pascuales es exactamente lo mismo, donde era un foco vital de mucha atención, por varias razones. En definitiva, yo creo que es un proceso paulatino. ¿Por qué? Porque no es fácil de la noche a la mañana retomar el tema de la seguridad. Entonces, esta combinación de las Fuerzas Armadas, de la policía y de la confianza de los ciudadanos es un punto muy importante en el análisis que hace el presidente Daniel Noboa Sin, quien demuestra no solo tenacidad, demuestra valentía, pero sobre todas las cosas, el presidente Daniel Noboa Sin demuestra que está en una lucha permanente en la que él, como presidente y como líder político actual del Estado ecuatoriano, no va a dar el brazo a torcer. No nos vamos a rendir. ¿Es ahora o es ahora? No es para mañana. La doctora Ivonne Núñez, ministra del Trabajo, dialoga con nosotros. En este momento se incorpora al diálogo Byron Galarza. Ministra, buenos días. Me gustaría que especifique en qué sectores de la economía son estos 66.000 empleos, porque mucho lo hemos debatido aquí, y saber en qué sectores son los que más se está reactivando el sector. A mí me gusta su pregunta, porque que este Ministerio del Trabajo ahora tenga una presencia permanente en los medios de comunicación. Me gusta que ahora en el Ecuador comencemos a hablar del derecho laboral y del empleo. Estamos generando cultura laboral. Le doy un indicativo frente a la pregunta que usted me hace. Está en el sector agroindustrial. En el sector agroexportador es donde se encuentra la generación básica de los nuevos contratos de trabajo en los jóvenes. Y algo tan importante que hemos descubierto en este manejo de datos, el sector agroexportador, el sector agroindustrial refuerza la tesis de que tenemos un país, que nuestro país es un país que genera mucho trabajo en el mundo del campo, en el sector del campo, y no uno tiene la tradicional idea que el campo solo está en la costa. Las provincias que más generan trabajos temporales están en la sierra. Tenemos Cotopaxi, tenemos Pichincha, que es la primera provincia que ha generado empleo en los jóvenes. Tenemos también Loja, tenemos Cañar, y posteriormente aparece la provincia del Guayas. He allí entonces para decir que nuestro país es un país agrícola, y a mí esto me genera como ministra mucha atención, porque combino además con un dato que fue reflejado hace pocos días por el Ministerio de Trabajo, cuando alguien señaló que aquí se habían generado 80.000 desempleos, cuando el presidente Daniel Noboa dijo que habían 60.000 nuevos trabajos para los jóvenes. Sí,
no solamente son 80.000 actas de finiquito que se generan por la temporalidad de los contratos de trabajo. El país tiene que conocer que al año en el Ecuador se registran en el Ministerio de Trabajo más de 700.000 actas de finiquito. Y las actas de finiquito lo que nos dan a nosotros como muestreo real por las inscripciones es que la relación laboral concluyó. Pero esto es un permanente movimiento cíclico, porque terminan por temporada y nuevamente vuelven a ser contratados, se reactivan. Por ejemplo, en la Zafra, diciembre del año pasado, más de 20.000 actas de finiquito. ¿Cuándo se reactiva la Zafra? Se reactiva nuevamente en junio, exactamente. En el caso de las flores es de igual manera. Y aquí hay un tema que para nosotros es un aliciente en el mundo de la generación de empleo. ¿Qué va a pasar cuando entre ya en vigencia a partir del mes de mayo el Tratado de Libre Comercio con China? Estamos obligados a poder tener más acceso, aquí viene lo importante, de nuevos productos no tradicionales a China, y entre esos nuevos productos no tradicionales de China, a la China, tenemos a la pitahaya. ¿Y sabe usted dónde se cultiva la pitahaya? En el oriente, en la Amazonía. Mire usted la diversidad de país tan rico que tenemos en todos los sectores. Ministra, esta respuesta suya me da otras inquietudes. Hay dos sectores que están súper golpeados: el sector de bares, restaurantes, ocio nocturno y el turismo, por el toque de queda, por las restricciones, y ese sí da un empleo directo e indirecto, porque hay una cadena del famoso encadenamiento productivo, valga la redundancia, y ahí el sector se ha quejado mucho, ¿no? Porque le ha impactado estos 3 meses. Ese sector es el que más necesita contratación por horas, porque ellos tienen efectivamente también temporalidad, cuando hay vacaciones en la sierra, etcétera, etcétera, o cuando tienen festividades locales donde el sector de alimentos y bebidas y de ocio se reactiva y demanda de meseros, cocineros, pero son temporales, hoy no lo pueden hacer. No sé si los números a ese sector le han perjudicado versus a los otros que usted dice que le ha favorecido, y cómo tratar de dar una solución permanente y no por acuerdos ministeriales como alguna vez se hizo. Mire, se acaba de aprobar la ley del turismo, que tiende justamente al incentivo tributario, que son las estrategias aplicadas por el gobierno del presidente Daniel Noboa. Son estrategias en todas las leyes. Ahí están las estrategias en la ley del empleo, incentivos tributarios. Y en el sector del turismo también aplica la ley. Nosotros con el sector del turismo conversamos siempre. Se generó en efecto un acuerdo ministerial a pedido de ellos, que es legal, que es el contrato de hasta 6 horas diarias de trabajo, para no cumplir con las 8 diarias que exige la ley y las 40 horas semanales y que de trabajo. Ya aportaciones. Claro, sí. Entonces, también allí nosotros tenemos identificado el aumento de este sector en la empleabilidad a través del contrato por hora. Son sectores que son focalizados, pero hay algo también muy importante. El sector del turismo es un sector vital para la economía nacional, y en algún momento puede ser un rubro muy importante para la economía del país, que incremente directamente a las arcas fiscales, que nos permita mejorar el presupuesto general del Estado. Ahora, ministra, ¿por qué es tan difícil en el Ecuador tener una normativa que permita esto, de contratar gente? Porque no hay peor trabajo que el que no tiene trabajo, ¿no? Es decir, el que se gana la vida haciendo cualquier cosa para llevar la comida del día a día. Digo esto porque en otros países el ecuatoriano va a Europa, va a Estados Unidos, trabaja 20 horas, 30 horas, 40 horas sin mayor seguridad laboral y progresa. Aquí en el Ecuador la gente no lo puede hacer porque hay estos candados de la ley, ¿no? Es un código de hace 90 años. Los sindicatos que se concentran en defender eso como un derecho laboral, pero en esta discusión de un nuevo código, una nueva ley, llevamos décadas. Los últimos 3 gobiernos no han podido hacer nada. A mí me gusta su pregunta, y yo voy a contar una anécdota. Cuando hubo el cierre de la banca, yo también migré. Y yo era vendedora callejera en los Estados Unidos. Vendía tickets de entradas para los partidos de tenis en Miami. Después tuve ya un contrato, ya no en la calle, que yo misma me lo había dado, sino en las casas. Y a mí me generaba mucha alegría
cuando yo revendía los tickets. Y lo primero que hacía era buscar un local para que el dinero llegara al Ecuador. Mi hijo estaba muy pequeño. Pero yo me quedo con la alegría que le genera a uno tener un ingreso de trabajo. Entonces, cuando visitamos los locales donde se contratan a los chicos, yo les veo ese rostro, el rostro de la alegría. Converso con las chicas y converso con los jóvenes. Les doy recomendaciones personales de acuerdo a mi experiencia y siempre les digo, no dejen de estudiar, porque ustedes pueden ser también los nuevos líderes de este país. Aprovechen su juventud, aprovechen el tiempo, aprovechen la vida. Entonces, cuando usted me dice qué hacer con tantos candados, nosotros como Ministerio de Trabajo tenemos un camino trazado en el trabajo que debemos entregarle al país. Esta primera formulación de pregunta tiende a una enmienda constitucional y tiende a una reforma del Código de Trabajo. Una vez que aquello suceda, nosotros tenemos como Ministerio de Trabajo que emitir otro acto ministerial que va a ser el acuerdo ministerial para la regulación de los contratos colectivos. Una vez que el ministerio le entregue los resultados al país, vamos a entrar al gran diálogo nacional para la construcción del nuevo Código de Trabajo del Ecuador. Yo he abierto ya como ministra los primeros canales de diálogo con todos los sectores, tanto con el sector de los trabajadores como el sector de los empresarios. Y vamos a incluir también a los demás sectores, a los sectores de la informalidad y a todos los sectores sociales que deban participar en este gran diálogo nacional. Es necesario, se convierte en un reto que el Ecuador cuente con una nueva herramienta. Y soy del criterio, y lo digo en voz alta como ministra de Trabajo, hay que derogar esta famosa ley orgánica que se llama LOCEP, que contiene un trabajo para los servidores públicos que se llama contrato ocasional. ¿Sabe cuánto se paga en contratos ocasionales anualmente por parte del Estado? 1.221 millones de dólares. ¿Sabe cuántas personas están contratadas a través de esta modalidad? 300.000 ecuatorianos. Esa modalidad no ha cumplido con la LOCEP. Si debían entrar por concurso de mérito y oposición, no entraron. Si el contrato ocasional tenía un tiempo de duración de 1 año, no lo cumplieron. El Código de Trabajo tiene que entrar a regular las relaciones en el sector público y también en el sector privado. Ministra, hay una fuga de talento humano, de los jóvenes que salen de las universidades, salen del bachillerato y se van a Europa, a Estados Unidos por todo. En la universidad, uno tiene trabajo. Claro, porque no ha habido una política de acceso al trabajo directo. Este ministerio está cambiando las reglas de juego. Antes simplemente se daba la espalda y lo que se decían eran resultados. Habría que ver si esos resultados que se daban eran resultados ciertos. Yo recuerdo un día antes de asumir la conducción del Ministerio de Trabajo, el informe que recibí fue de que se habían generado 500.000 puestos de trabajo. Y yo le dije, ¿me puede usted señalar en qué áreas del país, en áreas laborales, se han generado 500.000 puestos de trabajo? Como no hubo respuesta, yo misma me di la respuesta. El resultado era falso. Y al otro día, una de las primeras cosas que hice no solo fue derogar los famosos 6 acuerdos ministeriales, sino entrar al sistema y ver cuáles eran los contratos de trabajo que se habían generado en el año 2023. Y no era verdad que se habían generado 500.000 puestos de trabajo. Ahora este ministerio sí está empeñado a ver la realidad. A sincerar las cifras y los indicadores, sobre todo, porque los indicadores son medio mentirosos. Sí, y que todo el país opine. Por eso esta ministra habla de la alegría de encontrar una cultura laboral, que todos entremos en este gran engranaje de conocer qué es lo que pasa, lo que usted dice, sincerar la cifra, qué le pasa a los jóvenes que se van, por qué se van, por qué las instituciones, por ejemplo, del Estado no los contrata, qué es lo que ha pasado, cuando la misma ley lo permite. O a los viejitos mayores de 50 que también somos descartables. Sí. y el tema de nosotros no somos viejitos, somos simplemente las segundas primaveras. La revisión de los contratos colectivos, ¿para cuándo?
Una vez que termine el tema de la consulta popular, los resultados, la enmienda y la reforma al Código de Trabajo, el Ministerio entregará al país el nuevo Acuerdo Ministerial de Regulación de la Contratación Colectiva y posteriormente, en dos o 3 meses, los resultados que arroje en términos económicos. Ministra, pero a mí me parece que hay una corresponsabilidad de los gobiernos anteriores, no quiero echar la culpa a nadie, de dejar ver, dejar pasar, porque esto no es nuevo, pues esto usted se encontró, pero ya estaba aprobado por... Hace mucho tiempo. O sea, porque esto es una distorsión horrible. Mientras hay médicos que a duras penas $800 trabajando 12 horas, hay policías que ponen el pecho a la bala y los matan trabajando 12 horas, hay sindicalistas en los sectores eléctrico y petrolero que pasan de agache ganando billete adicional. ¿Sabe cuánto ganan los policías por concepto de lunch mensualmente? $90. Un policía ingresa a trabajar para timbrar su ingreso a las 7 de la mañana. Comienza, muchos sí, en efecto, a las 5 de la mañana. Y no tienen las 8 horas. Ellos trabajan 12 horas. Horas extraordinarias, suplementarias, de acuerdo a las realidades y con un Estado que tiene en este momento estado de excepción, pero que también tiene un decreto ejecutivo de guerra interna. Entonces tienen 12 y 15 horas. Yo me pregunto, ¿es justo entregarles a ellos $90 de lunch? La ministra de Gobierno y ministra del Interior, la doctora Mónica Palencia, está ya elaborando este cambio necesario para de la normativa para por lo el que tema una ley especial de Fuerzas Armadas y Policías. Así es, para el tema de los policías. Y sin embargo, lo que usted dice, en el mundo de las contrataciones colectivas, los pagos que se generan por bonificaciones, para el caso de los alimentos, por supuesto que supera lo que gana un policía en las calles. Permítame, es que conozco un caso puntual. Sé que a veces los policías, los militares, ni siquiera tienen lo que llaman el rancho, es decir, ese dinero para pararse ahí 12 horas al pie de la cárcel y tienen que sacar de su bolsillo. Sé que es una normativa un poco compleja, Fuerzas Armadas y Policía, pero desde el gobierno, para reconocer a esa gente que está poniendo el pecho a las balas, ¿no podría hacerse una reforma a través de la ley para que se les pueda reconocer un adicional para estos trabajos extraordinarios? Lo estamos haciendo junto con la ministra Mónica Palencia, porque son realidades y el ministro de Defensa, me imagino. Sí, porque son las realidades con las que nos hemos encontrado, y eso no puede seguir sucediendo en un país que requiere atención y que debe darle atención a quien verdaderamente lo necesita, como en este caso es el sector de la policía y también de las Fuerzas Armadas. Va a seguir en los medios, me imagino, intensamente hasta el 21. Campaña de Public Relations de la consulta. Los ministros o ministras de trabajo participan poco en los medios, no son tan mediáticos. Me ha tocado, le comento algo, me ha tocado hacerlo. Y yo digo, mire, yo con la edad que tengo, porque no soy del mundo de los millennials, claro. En el ministerio vemos 3 mujeres que superamos, pues somos de la doble primavera, ya nos sentimos extraordinariamente bien. Pero yo me siento muy feliz. A mí me gusta trabajar. Pero además es una buena vocera, porque a veces hay una ministra que en cambio los hace quedar muy mal. Pero eso de tener buenos voceros de un gobierno da credibilidad y más aún en un momento que estamos ingresando el tema del empleo. Le voy a hacer otra infidencia. Bueno, yo siempre he hecho deportes y yo creo que el deporte, que me genera mucha endorfina, mucha alegría, me permite estar a primeras horas de la mañana aquí. Y soy una corredora permanente de la ruta de las iglesias. Para que vea usted. Por favor, regalarse, que sí. Ahora el deporte. Ya, probablemente este año haga un pésimo tiempo, pero no importa, llegaré, y eso ya es bastante. Lo importante es llegar. Que va a hacer una maratón en los medios. No, yo estoy haciendo la ultramaratón en los medios de comunicación. Está bien, porque se necesita comunicar. Si no se comunica, lo que no se comunica... La gente no se entera. Sí, a mí me gusta además conversar, porque las ideas son bienvenidas y yo recibo de la manera más feliz cuando me hacen una crítica. Incluso me dicen, mira, hay que hacer esto, yo encantada. A veces me hacen críticas de otra naturaleza que van inclinadas a los temas de la belleza o de la presentación. Yo les respondo, mire, yo modelo no soy. Yo simplemente digo lo que pienso que hay que hacer. Gracias, ministra. Gracias a ustedes. Nos veremos entonces, ya sabe, ahora el 22 son las inscripciones. Terminamos el 21 la consulta, el 22 son las inscripciones. 8:29. Gracias, que tengan lindo día. Gracias, ministra Ivonne Núñez, ministra del Trabajo, que nos ha acompañado en los estudios de FB Radio. Vamos a la pausa y retornamos.
Esto fue FB Noticias.